Hoy vamos a estar hablando sobre la dinámica de la familia disfuncional y las adicciones. Así que si conocen a alguien, a algún joven, a algún adulto con problemas de adicciones, envíenle esta transmisión para que le pueda ser de utilidad. Muy bien. Bienvenidos a todos. Ya tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Rosalía Camarillo Moreno. Ella va a estar apoyándonos el día de hoy con este tema tan interesante y tan importante. De hecho, antes de ingresar a plataforma, pues hablábamos de lo importante que es la familia para ella, para mí y para la sociedad sobre todo. Voy a leer su currículum para darle introducción. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en terapia familiar por el Instituto Crisol, especialista en adicciones, ha sido docente y ponente en diferentes universidades y congresos, y también es psicoterapeuta en consulta privada. En centros de integración juvenil lleva trabajando 28 años y, por supuesto, está felizmente integrada con su familia, desarrollando pues completamente esta estructura, ¿no?, que nos da fundamento a cada uno de nosotros. Bienvenida, Rosy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Centros de Integración Juvenil, a nombre de mi director, el maestro Ricardo Labias Maldonado, y de mi equipo y colaboración de trabajo, que somos el equipo operativo. Agradecemos la invitación a Consejo Ciudadano y a todos los asistentes que están con nosotros el día de hoy. Pues para mí es muy importante hablar de dinámica de las familias disfuncionales, familiares, dado que la familia, ¿sí?, representa una unidad viva y está en constante movimiento, considerada como la primera institución, ¿sí?, que va a dar estructura y cimiento al ser humano, y que si bien es cierto que la familia no es la única que forma al individuo, también es real que es la primera que abre las puertas para que conozcamos el mundo y podamos relacionarnos con él y a través de él. Entonces, si pasamos a la primera lámina, por favor. Pues vamos a empezar a definir, ¿sí?, lo que entenderíamos por familia. La familia es un conjunto de personas que está organizada con distintos roles, con una dinámica determinada, que genera vínculos, ya sean consanguíneos o por afinidad, y que va a lo largo de la convivencia presentando la existencia de sentimientos afectivos que nos unen, ¿sí?, o nos diferencian. Y es también muy importante aquí ubicar cómo a través del concepto de familia podemos determinar quién está con quién y qué está haciendo en cada momento. Aquí vemos el rol del padre, de la madre, de los hermanos, de los hijos, que tiene que ver los subsistemas que lo forman, y cómo la familia presenta a lo largo de su desarrollo de vida y existencia un ciclo denominado ciclo vital de desarrollo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de nuestra existencia a nivel individual pasamos momentos de desarrollo evolutivo, pero también se pasa en la familia. Y si la familia cuenta con ciertas dificultades para poder pasar por este ciclo de vida familiar de una manera óptima, bueno, pues se va a encontrar con dificultades para el desarrollo individual y de los que interactúan entre sí. Por eso es tan importante retomar como los subsistemas, ¿sí?, que tiene que ver con el parental o el filial, que viene siendo entre padres e hijos, o entre hermanos o pareja, estén claros,
¿sí? En las funciones que tienen que ejecutar, y luego entonces cómo llevarlos a cabo con quienes conviven dentro de esta condición denominada vivencia de casa, vivencia de hogar, que representa este conjunto de integrantes que coexisten, conviven y que dependiendo de sus relaciones que tengan, cómo van a dar significado a lo que piensan y a sus actos. La siguiente, por favor. Entonces, reconsiderando cómo la familia es el primer apoyo del individuo, vamos a ubicar cómo es el núcleo fundamental de la sociedad. Va a ser el primer grupo social que va a determinar la manera en que el individuo, de una manera determinada, ¿sí?, va a establecer un vínculo de relación con un otro. ¿Sí? Aquí es donde aprendemos a tener relaciones, ¿sí?, intra, o sea, al interior de nosotros mismos, ¿sí?, del cómo ser, cómo pensar y cómo estar, para poder hacerlo con un otro, o sea, las interpersonales, que van adquiriendo con el tiempo, ¿sí?, las capacidades de habilidades psicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que va a depender, ¿sí?, del cómo nos haya ido en nuestra vida familiar desde la infancia e incluso antes del nacimiento hasta nuestra llegada y la convivencia con quienes fueron nuestros cuidadores, la forma en cómo nosotros arribamos a las habilidades sociales, que estas vendrían siendo el conjunto, ¿sí?, de acciones que emite un individuo en un contexto determinado, ¿sí?, y que va a ser el que exprese sentimientos, actitudes, deseos, opiniones, ¿sí?, así mismo como el poder manifestar un derecho o un modo de ser, ¿sí?, de pensar frente a una condición determinada, y de esa manera vamos viendo cómo estas conductas pueden llevar a que la familia respete las conductas de los demás o no las respete. Entonces, como se pueden ustedes dar cuenta, nuestro primer apoyo importante, trascendente y significativo como individuo viene desde la familia. Aquí ustedes pueden ver, ¿sí?, una familia que interactúan en apariencia todos y al mismo tiempo todos están en lo suyo, ¿no? Hasta la mascota aprende a organizarse como se organizan sus integrantes. ¿Sí? Siguiendo con esto, la siguiente, por favor. Vamos a determinar cómo la familia, ¿sí?, es un sistema vivo, en constante movimiento, natural y evolutivo, ¿sí?, que va a determinar, ¿sí?, cómo vamos a responder, ¿sí?, frente al mundo. ¿Sí? Entonces, damos por concebido que es un conjunto de personas que interactúan en la vida cotidiana para preservar su supervivencia. Esto es, quienes conviven en el mismo espacio de una manera determinada, la conducta de uno determina la conducta de un otro y viceversa. Y luego entonces tenemos que ubicar cómo el grado en que se considere esta convivencia va a hacer que la familia pueda ser vista como un agente social de manera activa o pasiva. ¿Sí? Aquí es importante ver cómo la familia, ¿sí?, tiene un papel fundamental en la socialización, en los procesos de comunicación y de interacción de cada individuo y de cómo percibimos la vida. Por ello, entonces, es muy importante ver que si ubicamos a una familia como un sistema activo, estaremos hablando de la posibilidad de que genere cambios en la estructura social. ¿Qué es la estructura familiar y social? Son todos los integrantes
que están en la familia y que al mismo tiempo en esta convivencia sea cercana, con la distancia necesaria, está gobernado por reglas implícitas o implícitas y que van a ser todas las demandas, ¿sí?, de interacción que la familia necesita y que van a dar permeabilidad a que se puedan ir dando, ¿sí? Como el ser humano va de bebé, niño, adolescente o adulto cambiando en sus procesos mentales, también la familia va teniendo diversas necesidades de desarrollo. Y si la familia permite ver las necesidades individuales de cada integrante, ¿sí?, y al mismo tiempo la interacción con el otro de los integrantes, habrá una posibilidad de ver que hay una familia con un sistema en un proceso activo. ¿Qué sucede cuando la familia, ¿sí?, tiene dificultades y nos encontramos con que su proceso de evolución, ¿sí?, requiere, ¿sí?, de ir ubicando, ¿sí?, qué situaciones le generan dificultad y cómo la viven de una manera accidentada y se requiere un apoyo externo de instituciones que hacen su intervención, dado que es conocido este sistema como pasivo. Algo pasó, algo atoró en el proceso del sistema y es ahí donde instituciones como centros de integración juvenil, las UNEMCAPAS, los DIF, los diferentes grupos de autoayuda y los anexos, entre otras instituciones de salud, tienen que hacer su intervención para apoyar a estas familias a volver a dar estructura, a volver a dar dirección y apoyo. Y entonces, en esta línea, la siguiente, por favor, vamos ubicando cómo desde la visión de familia, ¿sí?, tenemos aquí un exponente, Jackson, nos decía que si nosotros tenemos presente que la familia es un sistema vivo en constante movimiento, vamos a tener presente cómo los sistemas están gobernados por reglas, ¿sí?, y que las reglas van a ser aquellos acuerdos relacionales que perciben o limitan los comportamientos individuales y que van a dar una amplia gama, ¿sí?, de respuestas a comportamientos, a formas de organizarse, a formas de manejar la interacción en un sistema razonablemente estable, ¿sí? ¿Y por qué decimos razonablemente estable? Porque como cada sistema familiar se organiza diferente, ¿sí?, por lo tanto interacciona diferente, se mueven unos con otros de manera diferente y las conductas que aparentemente son naturalizadas pudieran ser conductas que estén afectando a unos y a otros, ¿sí?, pero que no se percaten que esa repetición de reglas puede ser modificada, ¿sí? Entonces, la repetición de conductas en la familia nos habla de los patrones de relación, de cómo las familias aprenden a relacionarse y eso nos diferencia de ser la familia, por ejemplo, Aguirre, de la familia Pérez, ¿no?, en donde vamos ubicando, ¿sí?, cómo es que cada familia se mueve según, ¿sí?, sus reglas familiares y su estructura, ¿no? ¿Quiénes componen a esa familia y de qué manera componen a esta familia? Y para allá, entonces tenemos que entrar a ubicar qué entendemos por dinámica familiar. Si ya vimos que la familia es un sistema en constante movimiento, que no nos vamos a quedar eternamente en la etapa de la niñez y que a lo mejor vamos a crecer y se nos va a dificultar en algún momento dado ayudar a que crezcan los hijos o aceptar a que los hijos ya crecieron, pues entonces vamos viendo aquí toda esta gama de posibilidades que se presentan en los problemas y la presencia de conflictos. La siguiente, por favor.
Cuando retomamos qué es la dinámica familiar, ¿sí? Vamos a ubicar, ¿sí? Cómo en la dinámica, ¿sí? Estamos hablando del movimiento constante que tiene la familia. Cómo la dinámica nos apunta a ver que es la colección de fuerzas positivas y negativas que afectan el comportamiento de una persona, ¿sí? Y que también nos llevan, ¿sí?, a ubicar cómo afecta a nivel familiar. La siguiente lámina, por favor. Entonces, vamos viendo, ahí, por favor, gracias. Vamos viendo cómo de la manera de pensar, ¿sí?, de las creencias que tiene la familia, se van a producir acercamientos o alejamientos y va a haber un desarrollo o un estancamiento y se va a observar un clima de seguridad o un clima de ansiedad e inestabilidad emocional. Hay familias en donde podemos observar que son de pocas palabras, ¿no? O familias en donde pueden hablar mucho, o familias que pueden estar reunidas, pero cada quien hace lo suyo, ¿no? Y cada quien está en lo suyo. Y entonces eso nos lleva a delimitar, ¿no?, la diferencia entre una y otra familia. Entonces, aquí es importante hacer como una reflexión a lo que Jackson nos dice. La dinámica, ¿sí?, tiene que ver con aquella condición que la familia hace para mantener un equilibrio, ¿sí? Entonces, a veces se puede estar en un lugar en donde no se quiere estar dentro de la familia, pero estas fuerzas, tanto positivas como negativas, ¿sí?, van a producir ciertos comportamientos para evitar en un momento dado el cambio, si queremos un cambio para estar mejor, ¿sí? Y esto tiene que ver con una condición que se llama equilibrio. Todas las familias tendemos en la dinámica a estar en equilibrio, aun cuando haya situaciones que estén generando malestar. Por ello, es muy importante, la siguiente lámina, por favor, ubicar, ¿sí?, qué criterios encontramos cuando hablamos de funcionalidad o disfuncionalidad en la familia, ¿sí? Una familia funcional será aquella que sea capaz de tener apertura al desarrollo de sus integrantes, ¿sí?, a nivel individual y también a nivel de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda tener la capacidad la familia de promover el desarrollo integral de sus miembros, que podamos ser capaces de ver que estamos en el mismo espacio, que pensamos similar, pero que también tenemos condiciones diferentes e individuales entre uno y otro de los integrantes del sistema familiar. Y que cada uno de los miembros tiene definido, ¿sí?, tiene asentado cuáles son los límites. Los límites tendrían que ver con aquello de tener presente hasta dónde se llega al interior de la familia, cuáles son las normas que se permiten en esta familia, ¿sí? Que sí, que no, a quién sí, a quién no, y cuáles son las reglas que tiene esta familia establecidas para tener una convivencia en términos denominados saludables. Cuando vemos que la familia está en esta condición, decimos, todos estamos bien, ahí la llevamos, cada quien va evolucionando, ¿no?, de primaria, secundaria, universidad, cada quien en lo suyo, pero regresamos y compartimos y vemos que ninguno obstaculiza el desarrollo del otro y lo aceptamos. Pero cuando nos encontramos, ¿sí?, en un momento de desequilibrio, ¿sí?, y entramos en una dinámica disfuncional, ¿sí?, que aquí es donde tenemos que hacer una diferencia entre tipologías de familia, ¿sí?, y dinámica disfuncional. Por ahí, en algún momento dado,
hay una confusión cuando se habla de estructura de tipos de familia, ¿sí? Porque una cosa es tener una familia integrada entre papá, mamá, hijos, que es la nuclear, ¿sí? O una familia en donde queda uno de los dos progenitores con el hijo y es una familia uniparental, y eso no es una familia disfuncional, es un tipo de familia diferente de estructura. O una familia en donde está papá, mamá, los hijos, los primos, y es otro tipo de estructura de familia, ¿sí? En cuanto a tipología. Pero cuando hablamos de dinámica, entonces estamos hablando que la familia disfuncional, ¿sí?, entra en un proceso de funcionamiento inadecuado, en donde las cosas podían haber estado bien hasta que algo se les modificó, ¿sí? Y ya no están logrando contactar la comunicación, en los acuerdos, en las reglas que estaban establecidas. Por lo tanto, se debe considerar como un factor de riesgo, ¿sí? Porque pone, ¿sí?, en vulnerabilidad a los integrantes, y entonces empiezan a aparecer síntomas, ¿sí?, que van a dar pie a que se presente la condición de enfermedades, ¿sí?, entre sus integrantes. Aquí, como estamos haciendo énfasis con respecto al asunto de las adicciones, el síntoma es quien presenta consumo de manera individual, pero tiene que ver con el sistema con quien está involucrado, que es el sistema familiar, y si lo ampliamos más, con el sistema social en donde se mueve. Entonces, todo esto se ve trastocado, y es ahí donde tendríamos que hacer una reflexión sobre qué está pasando con esta dinámica y estas familias. La siguiente, por favor. Entonces, siguiendo en esta línea de lo que es la funcionalidad y la familia, tenemos presente que tiene que ver con los modos de vincularse, el cómo, cuándo, dónde, con quién me vinculo, me relaciono, de qué manera lo hago, ¿sí? Mis formas de comunicarme de manera directa, pasiva, agresiva, ¿sí? Mi idiosincrasia, mis creencias, ¿no? Si yo creo que esto es lo que tiene que ser y así tendrá que ser, ¿sí? Y entonces también vemos los tipos de familia, ¿sí?, que pueden permitir, ¿no?, que haya movilidad en las reglas. Las familias no solo tienen diferencia por su tipología, sino también por las reglas que tienen al interior. Hay familias que pueden tener reglas muy rígidas en donde el cambio dificulta, y eso hace más severa la situación del proceso de cambio, ¿sí? O familias en donde los límites, el manejo está muy laxo, muy difuso, ¿sí?, y no nos permite en un momento determinado poder avanzar, ¿sí? Por ahí también tendremos que ubicar cuáles son los rasgos de la familia, ¿sí?, que nos llevan a ver la organización. Si somos una familia con apertura al cambio, cómo nos organizamos, si tenemos acuerdos en común explícitos o implícitos, y también tener presente cómo la estructura, o sea, quiénes integran a la familia, cómo la integran, de qué manera se organizan en esta manera de convivencia diaria, ¿sí? Va a hacer que haya una interacción. La interacción es esa relación que hay de uno con otro y viceversa. Hay personas, ¿sí?, dentro de la familia que tienen un discurso afectivo, ¿no?, y que pueden hablarse con mucho cariño, y en la interacción se pueden hablar con el hola, corazón, hola, mi vida. Y hay personas que en la interacción se hablan con la ironía, ¿sí?, o la agresión.
Entonces, todas estas maneras de vincularse van a dar, ¿sí?, una condición y una característica personal de esa familia. Por eso habemos diferentes tipos de familia y diversidad en la manera de funcionar. De ahí que cuando algo está pasando con todas estas condiciones que ya no están de acuerdo a alguno de los integrantes y que además el proceso evolutivo nos pide la movilidad y el cambio, entonces habrá que hacer ajustes en todas estas características que determinan la funcionalidad. La siguiente, por favor. En esta línea vamos viendo cómo y en qué momento se presenta la disfunción, ¿no? Ya vimos que es importante ver cómo se piensa, qué tipo de familia se tiene, quién con quién, en qué momento entre familias interactúa, ya que dependiendo de las familias vamos a ubicar qué familias dan apertura a que haya más integrantes del contexto social que puedan ser aceptados y quiénes no. Hay familias, ¿sí?, de tipo de estructura e interacción cerrada que no permiten fácilmente el ingreso de nuevos integrantes, pero tampoco permiten, ¿sí?, la salida de esos integrantes. Entonces, en esa visión vamos a ubicar cómo la disfunción familiar, ¿sí?, tiene ciertas condiciones para presentarse. La siguiente lámina, por favor. Vamos a ubicar, ¿sí?, cómo va a ser importante determinar los integrantes de la familia, que conforme va pasando el proceso de vida, cambian, ¿sí?, las circunstancias, cambian los años, cambian las condiciones, pero si no hay adaptación a este cambio, entonces nos encontramos en problemas. Es prácticamente semejante a lo que nos ha pasado con este evento circunstancial de salud en el que nos encontramos con pandemia. Ha sido más difícil la vivencia para las familias que tienen dificultades al cambio y a la adaptación. Entonces, cuando hay una dificultad para poder tener movilidad en la aceptación al cambio, nos encontramos con condiciones para una situación disfuncional dentro de la familia. Además, si a eso le unimos que cuando presentan dificultades por alguna circunstancia inesperada, algún problema ajeno que no se tenía contemplado en el núcleo familiar o en alguno de los integrantes y hay toda una complejidad para poder resolver el conflicto y permanecen en el problema, entonces estamos dentro de esta característica de disfunción familiar. Otra de las condiciones también importantes que tenemos al frente es cómo estas familias, ¿sí?, cuando tienen circunstancias inesperadas o cuando tienen que aceptar situaciones que no están bajo su control, llegan a tener, ¿sí?, un resquebramiento de normas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que en la medida en que tengan la dificultad para asimilar y aceptar que las normas se tienen que aceptar y cumplir, ¿sí?, y que los límites también tienen que ser considerados presentes y evidentes, o saber cuándo no y qué cosas no se permiten, es cuando estamos en una condición disfuncional. Por ahí podría recordarles el ejemplo de una mamá que tuvo mal la experiencia de su adolescente, pero ella decía, es que yo creí que tenía muy buena suerte mi hijo,
¿sí? Llegaba de la primaria y se había encontrado goma, se había encontrado coloreras, se había encontrado un reloj. Y yo decía, está bien, ¿no? Tiene muy buena suerte, ¿no? Pero no reflexionó sobre el quebrantamiento posiblemente de la norma que estaba teniendo su adolescente hasta que tuvo consecuencia esta conducta. Y por esa misma vía de tener presente esta condición del manejo de límites y de normas, también es importante tener ubicada quién es quién dentro de la familia, ¿sí? Quieramos o no, tenemos una jerarquía, ¿sí? Y una jerarquía en la constitución de lo que es la familia. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los hijos? Y cuáles son las funciones que le toca a cada uno, ¿sí? Cuando esto también se pierde y el control, ¿sí? Y el poder lo lleva alguien diferente en las jerarquías que corresponde, entonces el sistema se ve alterado. Ejemplo, cuando uno de los hijos es quien determina cómo se hacen las cosas y el padre o la madre dice, pues como diga el hijo, porque él es el hijo que sabe de hacer las cosas, o el hermano, ¿sí? O el integrante de la familia, y no le corresponde, entonces pierde la capacidad de ser quien es. Los hermanos que luego llegan a tener la función de padres pierden la posibilidad de la vivencia de ser hermanos, de quien tienen que fungir como padres, por ejemplo, ¿sí? Hablando de jerarquías. Y entonces nos vamos a ubicar, ¿sí? La siguiente lámina, por favor. Cómo hay una diferencia entre familia funcional y familia disfuncional. Y bueno, aquí tenemos a los Simpson, ¿sí? Que es una familia que nos puede representar como lo que debería de ser, pero tenemos que hacer un cambio, y los vemos todo el tiempo en la necesidad de llegar a ser una familia funcional, con todas sus limitaciones, dadas las características que presenta la familia. Y si hiciéramos por ahí una reflexión de qué le pasa a esta mamá, que aparentemente es la más tranquila y la que cumple con la función de cuidar a los demás, pues tendríamos que ver dónde queda su condición individual y su capacidad frente a su propia familia. Entonces, cuando vamos a hacer la diferencia entre funcional y disfuncional dentro de una familia, tenemos que ubicar aspectos como cómo se resuelven los problemas. Hay capacidad de escucha, hay capacidad de reflexión, de llegar a acuerdos, de negociar para poder resolver el problema. ¿Qué tipo de clima emocional hay en esa familia? ¿Cómo se habla esa familia? Si el clima emocional es cálido, es frío, es distante, es agresivo, ¿sí? ¿Qué capacidad tiene la familia para cambiar el curso del ciclo vital de familia? Si ya no somos niños y ahora somos adolescentes, ¿con qué disposición hay para poder tener esa flexibilidad en el cambio de las reglas, para poder entender cuáles son los procesos entre una etapa de desarrollo y otro, ¿sí? Y poder ver las necesidades tanto individuales como familiares? Y bueno, esto parte desde el proceso de la pareja, ¿sí? Desde la pareja hasta los demás subsistemas. De la misma forma, también es muy importante rescatar la capacidad que tienen para regular esta proximidad y esta distancia entre las relaciones intrafamiliares, o sea, al interior de la familia. Vemos qué necesidad tiene el otro, qué le hace falta, qué no le hace falta, qué parte de mí como integrante de la familia también me hace falta. Pido ayuda, lo expreso, no lo expreso, porque también aquí se juega el manejo de emociones,
¿sí? Y el manejo de sentimientos y afectos. Y entonces nos vamos a ubicar también cómo se da la formación de fronteras entre generaciones funcionales y generaciones disfuncionales. ¿Sí? ¿Hasta dónde yo puedo llegar con una condición determinada de mi forma de ser en mi familia y que permite mi familia? ¿Sí? ¿Lo hemos hablado? ¿No lo hemos hablado? ¿Sí? Para poder ubicar si estoy en una familia funcional o estoy en una familia con características disfuncionales. La siguiente, por favor. Vamos a retomar cómo la familia, cuando cuenta con una disfunción de característica, estamos hablando de todos aquellos patrones de conducta, de relación, denominados enfermos, debido a factores históricos de la vida personal de la familia, culturales y sociales. Aquí entra mucho la visión de perspectiva también de género, ¿sí? Vamos viendo cómo a lo largo de la vida para hombres y para mujeres, ¿sí? El sistema de creencias es fundamental, ¿sí? Las ideas que se tengan del ser hombre o ser mujer y cómo estar dentro de la familia también van a determinar la disfunción familiar. Y luego entonces vamos a incidir en las consecuencias que afectan no solo a los miembros que están dentro de la familia, sino a quienes conviven cercanamente en esta correlación de la familia denominada sociedad. Por ello es muy importante tener presente, ¿sí?, qué es lo que la familia tendría que tener a bien considerar, ¿sí?, sobre cómo se está viviendo, bajo qué circunstancias se está viviendo, qué necesidades se está teniendo y cómo, si en algún momento dado hay algún conflicto, algún problema que resolver, cómo poder llegar a hacer frente a este problema. Porque si no, pueden pasar años y el problema sigue estando porque mi conflicto de dilema de resolución sigue sin moverse. Y esto puede pasar con uno o con varios integrantes del sistema. Y es ahí donde vamos a retomar un poquito, ¿sí?, la siguiente lámina, donde vamos a retomar el caso desde perspectiva de género de Claudia Mijangos, ¿sí?, que de una manera u otra, para el medio social, ¿sí?, para una visión de tipo estructural, de visión externa, pudiera parecer, como apareció en este periódico, ¿no?, como una mujer que en un momento determinado en su juventud tuvo belleza, tuvo hasta un concurso, tuvo una vida familiar y tuvo una dificultad a lo largo de su proceso de vida en pareja, ¿sí?, y familiar. Y el caso fue resonado porque esta mujer mató a sus hijos. Entonces, de primera instancia, podríamos pensar que es una disfunción familiar solo porque algo no estuvo bien en ella, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo de alguna manera hay condiciones que se tienen que analizar de manera más específica y ubicar cuáles son las aristas de los factores de riesgo. Vamos a determinar que cuando en una familia no se intercambian estos periodos de estabilidad y crisis, como fue el caso de esta chica, que todo inicia con un conflicto en relación de pareja que no se resuelve, pero también es muy importante ubicar cómo a veces, ¿sí?, se quedan conductas que se repiten, le llamamos entropía, que la energía sigue dando vueltas sobre la misma condición, aunque no nos ayude a corregir, ¿sí?, lo que está en malestar
de las personas y lleva periodos de cronicidad, de tal manera que es muy importante ver cómo la disfunción en la familia tiene que ver con aquellas condiciones que atoran la evolución de los propios miembros de la familia. Aquí en el caso de Claudia, es importante resaltar que Claudia era una mujer, ¿sí?, que bajo la dinámica que vivió, primero como hija de familia, con reglas muy definidas, con mucha normatividad, con mucho orden y cumplimiento, pasa a una vida familiar. Y luego entonces, ante una ruptura de pareja y una condición emocional, ¿sí?, se da este acontecimiento, pero además hay una parte importante que tenemos que ver dentro de las familias, ¿sí? En el caso de ella, estamos hablando de una chica que tenía un problema físico, una enfermedad física, en donde ella tenía una epilepsia, ¿sí?, la cual, ¿sí?, dependiendo del tratamiento y su evolución, también hay un despunte sobre la situación que le tocó. El psiquiatra que la evaluó concluyó que Claudia tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan el manejo de sus emociones. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, hay aspectos biológicos también que determinan la funcionalidad familiar. Hay un manejo de síntomas como ausencia y pérdida de la conciencia de su entorno que ella presentó, además de haber presentado ella previamente un trastorno de salud mental como era la esquizofrenia. Y todo esto detonado en un problema conyugal. Por eso es muy importante tener presente, dependiendo del tipo de familia que tengamos, cómo estamos viviendo la condición y cómo nos estamos moviendo dentro de esta definición de familia y de dinámica. La siguiente, por favor. Retomando estas condiciones de disfunción familiar, es relevante hacer hincapié en que la disfuncionalidad familiar puede ser vista en varios problemas de orden psicosocial, problemas de violencia, maltrato psicológico, problemas de relación entre sus integrantes, y que bueno, eso tiene que ver con el cómo de una o de otra manera desde la infancia se haya llevado los buenos o los malos tratos. La infancia, como dice, infancia es destino, no necesariamente. La infancia sí marca y el individuo puede tener movilidad en su desarrollo, pero es muy importante trabajar en ella. Cuando una familia no promueve el desarrollo de sus integrantes, entonces estamos hablando de disfunción, porque aquí estamos viendo cómo la familia la padece, ¿sí? Se siente atorada en el proceso de crecimiento y de evolución de los miembros, y es ahí donde tenemos que hacer un alto a la reflexión de qué es lo que se tiene que mover, qué es lo que se tiene que cambiar en esta organización familiar para que la dinámica también cambie. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos viendo en ese sentido cómo de alguna manera, ¿sí?, cómo de alguna manera la disfuncionalidad familiar, ¿sí?, va a estar con las etapas de vida. Aquí lo vemos con la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia es muy importante tener presente cómo repercuten las habilidades sociales del individuo, ¿sí? Más allá de que sea una etapa, también tiene que ver con una manera de relacionarse con quienes están cerca de este adolescente.
con la forma en que se vive a través de su acercamiento o distancia con su grupo de pares, y si hay un déficit en el control de las emociones y los sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener presente que la adolescencia, si es una etapa de cambio, es una etapa de crisis para muchos a nivel individual, pero que también lleva consigo la relación con los adultos, ¿sí? Entonces, el aislamiento social, la dificultad para comunicarse, el manejo de relacionarse con los papás, con los cuidadores, también es muy importante de cómo reaccionen estos y cómo reaccione el adolescente frente a esta dinámica de familia. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando hablamos de dinámica familiar y disfuncional, ¿sí?, tendríamos que ver la aparición de los síntomas, ¿no? Hablando de adicciones, generalmente se habla de ¿y quién es el chivo expiatorio?, ¿no? Que vendría siendo aquel o aquella persona que sacrifica su autonomía, ¿no? Que es quien está como señalado como el que tiene el problema, pero que relaciona a todos los demás de la familia. Que es quien de una o de otra manera va a ayudar a llenar los vacíos existenciales y las lagunas de comunicación por conflicto en las vidas de sus padres, sobre todo si se tiene una relación conyugal problematizada, habitual conflicto, ¿sí? Entonces, por ahí hay un autor, ¿no?, de la terapia familiar, que es Whitaker, que dice que lamentablemente en hijos sintomáticos generalmente hay siempre una relación de pareja penosa que habrá que resolver. Entonces, esto apunta a que si eso se resuelve, el chivo expiatorio, que está siendo el más fuerte de la familia aparentemente débil, ¿sí?, nos va a dar una noción, ¿sí?, distinta de cómo se preconcibe a estos padres, ¿sí?, que tienen un conflicto, ¿sí?, que puede ser a nivel pareja, a nivel individual, en la relación, que lo acerca con un hijo idealizado, el cual puede no cumplir sus expectativas y puede no cumplir sus deseos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un chivo expiatorio? Bueno, pues pasa que estamos ahí en esta dinámica de familia con una movilidad constante de lucha por preservar la estabilidad, aunque alguno de los dos quiera un cambio, ¿sí? Siempre hay uno que se quiere ir, uno que se quiere quedar cuando hay una pareja en conflicto, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos cuando esto sucede a nivel de familia? Pues hay presiones, hay dilemas, ¿sí?, hay sentimientos de culpa, hay todo un manejo de lealtades, de traición, ¿sí? Y es ahí donde se tiene que trabajar sobre qué pasa con estos integrantes y cómo cada uno está teniendo un significado de la función que le toca dentro de la familia. La siguiente, por favor. Y en esta medida vamos viendo, ¿no?, que quién ocupa el rol designado. Aunque haya una familia y tengamos varios integrantes, pues todos compartimos esta dinámica y somos parte de la funcionalidad o la disfuncionalidad de la familia. Entonces, ¿a quién le toca ser el paciente designado? Aquella persona que va a promover la solidaridad del grupo familiar. Quien va a estar en primer nivel exhibiendo las reglas y las normas que la familia dijo que tenían que ser y que difícilmente se pueden cambiar.
y que si se tienen que cambiar, pues va a haber toda una fuerza de lucha, ¿sí? De fuerzas entre positivas y negativas para poder tener este cambio. ¿Cuál es la función? Bueno, pues el paciente designado tiene la función de mediar el conflicto si es que no se resuelve y contiene la escalada del conflicto, particularmente de los padres, ¿sí? Y a veces nos encontramos en que en las dinámicas disfuncionales, quienes son los que están en la jerarquía son los que tienen el conflicto para los que están en los subsistemas filiales o del sistema de hermanos, ¿sí? Y que es muy difícil poder hacer esta movilidad. Por eso, el chivo expiatorio, ¿sí? O el paciente destinado, o quien es el que es más fuerte o se sacrifica, ¿sí? Lo que está impidiendo es que haya un alejamiento y una separación total de esa pareja que en apariencia pudiera estar sostenida en la idea o en la creencia de que esa es la familia. La siguiente, por favor. Ahí vamos a ubicar, entonces, cuáles serían las reglas familiares. Y bueno, cuando hablamos de reglas familiares, hablamos de que existen 3 condiciones de reglas familiares, ¿sí? Las reglas que son abiertas, ¿no? Reconocidas, que son explícitas, que se pueden hablar, los acuerdos que tienen las familias y que tienen que ver con cuáles son las normas de convivencia, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con cuando vamos a tu casa, de tu familia de origen, quién hace qué en la casa, qué responsabilidades le tocan a cada quien, y se expresan las necesidades personales, ¿sí? De los integrantes de la familia. Las reglas implícitas vendrían a ser todas aquellas condiciones sobreentendidas, acerca de los cuales no se tiene necesidad de analizarlos, pero que en algún momento dado, si alguno de los integrantes ya no está de acuerdo con eso, existe un conflicto. Por ahí en algún momento dado, en un grupo también de intercambio de información, se hablaba sobre cómo es que se llega a dar el gasto familiar, ¿no? Recién establecida la pareja. Y hay quienes dicen, pues se va dando, ¿no? De repente me fue dando, o pues así nos fuimos acomodando, ¿no? Que vienen siendo como aquellas reglas que damos por hecho, que así tendría que ser, aunque estén o no estén de acuerdo y generen en un momento determinado un conflicto y por lo tanto prevalezca un problema. Y por el otro lado están las reglas secretas. Estas son las reglas más difíciles de descubrir en la familia, dado que cada familia, para preservar su unidad, su permanencia y su trascendencia, ¿sí? Maneja modos de obrar de unos miembros con otros. Y a veces hay acciones que se bloquean entre unos miembros y otros, ¿sí? Y que no se pueden hablar de manera directa. Por ejemplo, podemos tener ahí una conducta de autonomía, independencia de una hija que quiere salir un fin de semana después de haber estado ahí conviviendo con la mamá. Y la mamá le puede decir, adelante, tú eres libre de poder irte, pero empieza a quejarse que le duele algo. Y entonces dice, no, no te preocupes, este dolor se va a quitar, tú te puedes ir. ¿Sí? Y hay de dos, ¿no? O se queda la chica y se queda en malestar, o se va y se va con culpa. ¿Sí? Entonces, aquí es importante hacer como esta diferencia en estas dos condiciones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a retomar cómo existen una gama de características de disfuncionalidad. Cuando negamos que existe un problema, ¿sí? Ya tenemos dos, el que existe y el que no reconocemos. Cuando en este grupo familiar
¿sí? Las personas que lo integran, ¿sí? Tienen una manera de moverse al exterior y al interior de una manera muy rígida. Son muy críticas, ¿sí? Son de dificultad para poder tener apertura al cambio. Cuando no se reconocen las necesidades emocionales básicas propias y de los diferentes integrantes de la familia. Cuando hay una confusión de los roles y cuando no se permite el desarrollo individual de sus integrantes. Aunado a que el proceso de la comunicación no es ni claro, ¿sí? Y por lo tanto hay una incapacidad de expresar los sentimientos de una manera abierta y directa, ya que en el momento en que se presente una crisis, se encuentran con recursos limitados para poder hacerle frente a ella. La siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo a exponentes de la terapia familiar, Jackson nos habla de 4 tipos de familia que es importante reconocer, ¿no? Entonces vamos a hablar de las familias disfuncionales de irrealidad, ¿no? Denominadas neurotogénicas, ¿no? Familias disfuncionales por abuso, denominadas psicotigénicas, familias que están dentro del orden de disfunción por problemas mentales, consideradas psicopatogénicas, y familias disfuncionales adictogénicas, en donde la adicción se hace presente. Entonces, ahí es importante hacer una diferencia en estos 4 tipos de familia que se presentan, ¿sí? Por favor, la siguiente. Cuando hablamos de familias disfuncionales, ¿sí? De irrealidad, ¿sí? Las cuales son denominadas neuróticas, neurotogénicas, vamos a tener presente que en estas familias, ¿sí? Existe un comportamiento por parte de alguno de los miembros de la familia que está siendo perturbado, ¿sí? Pero que es difícil poder aceptarlo. Entonces, el acto neurótico, ¿sí? Lo que hace es que tenga presente que está pasando la situación, ¿sí? No niega la realidad, pero simplemente no quiero saber nada de ella, ¿sí? Entonces, hago represión, ¿sí? Porque de alguna manera hay un dolor por poder expresar esto que está pasando, ¿sí? Y bueno, ahí vamos viendo cómo en algún momento dado podemos escuchar todo el tiempo gritan, pierden el control, de repente ya está enojada y al ratito ya se le pasó, ¿sí? Bueno, son algunas características. La siguiente, por favor. Las familias disfuncionales por abuso, ¿sí? Que tenemos que considerar aquí denominadas psicotigénicas. Aquí lo que vamos a ver es cómo en estas familias hay una condición más delicada de poder observar, pero que está habiendo conductas de transgresión que lastiman y lesionan la autoestima y también la confianza de los integrantes. Porque estamos hablando de estas familias en donde el abuso, ¿sí?, sea de orden psicológico, físico, sexual, queda expuesto como una condición de riesgo para que la familia se desmorone, ¿sí? Y luego entonces, aquí entran en juego estas reglas discretas, ¿no? Secretas, que se tienen que manejar muchas veces por miedo a que poner el orden sobre esto que está pasando de disfunción, sobre los abusos, ¿sí?, pueda generar un cambio. Hablamos del abuso psicológico, ¿sí?, de las amenazas, la manipulación, que van a generar repercusión en la autoestima. Y estamos hablando aquí de una condición denominada doble vínculo, en donde quedan como atrapadas
estas familias, estos integrantes en donde contigo no, pero sin ti tampoco. Contigo no porque me muero y sin ti tampoco porque me mata tu ausencia, ¿sí? Y entonces tenemos que ir viendo cómo en estas familias también hay un margen de dolor enorme y una necesidad de trabajo sobre lo que vendría siendo el manejo de los derechos, de los buenos tratos, del respeto a la integridad individual. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ubicar en las familias de desórdenes mentales o psicogénicas, ¿sí? Que son aquellas familias en donde las condiciones, ¿sí?, de disrupción se presentan, donde hay conductas de transgresión a las normas sociales, donde hay psicopatía, esquizofrenia, depresión, cuestiones de salud mental, y que tienen que ser atendidas y que en muchas ocasiones pasan sin ser vistas o sin querer ser aceptadas o reconocidas. Aquí, bueno, lamentablemente tenemos el caso de este menor que fue muy sonado en nuestro estado y que este chico denominado Ponchis, bueno, tenía una familia cuya estructura y cuya dinámica era disfuncional y derivó en este pequeño, con toda esta condición social, que bueno, ya conocemos hasta dónde llegó su origen y por lo tanto sus consecuencias. Entonces, por eso es importante en estas familias atender la salud mental y todos los procesos que tienen que ver con el manejo de las reglas y las normas, porque de pequeños en pequeños momentos de acciones se van dando grandes consecuencias. La siguiente, por favor. Y bueno, llegamos a las familias disfuncionales, ¿sí?, en donde estamos aquí ubicando, ¿sí?, cómo estas familias están en función de estar bajo la adicción, en este caso a una sustancia. Pero puede ser al sexo, al internet, a las redes sociales, ¿sí?, al alimento, ¿sí? Aquí lo que tenemos como principio es cómo el asunto de la adicción a las sustancias químicas, sean legales o ilegales, tienen que ver con el manejo de un síntoma, ¿sí?, que tiene que estar en relación a todo un conjunto de estructura, ¿sí?, y de movilidad de quién compone esta familia, pero también dónde está inserta esta familia, porque si bien es cierto que los padres son quienes llevan la dirección de los hijos, tampoco están solos, están en un medio y un contexto social que determina. Por lo tanto, es muy importante tener presente, ¿sí?, cómo tenemos que apuntar a ver qué sucede desde el ciclo de vida vital, individual, de pareja, de familia, como el tener presente qué es el síntoma, qué pasa con la movilidad de la familia, denominada dinámica, a partir de la organización, y cómo la presencia de una sustancia me está diciendo a mí que hay algo que arreglar en esta familia porque la está pasando mal quien lo hace en términos individuales y quienes lo viven en términos de convivencia y de relación, que apunta a ubicar, ¿sí?, cómo las adicciones son un problema de salud mental, de salud pública, ¿sí?, y que implica, ¿sí?, la presencia de la familia, porque también la familia es enferma. Y si la familia mueve sus fuerzas internas, negativas y positivas, a este equilibrio para tener bienestar, pues nos estaremos encontrando con familias con características de funcionalidad que permitan el desarrollo de sus integrantes de una manera óptima, ¿sí?, con calidad, porque lo que queremos los seres humanos en la vida es estar bien, llegar a ser plenos,
denominada esta frase de felicidad, pero la felicidad es una condición constante en cada momento. Y esa se alcanza en la medida en que el equilibrio de la familia está en la medida en que permitimos el proceso del cambio a nivel individual y a nivel de la familia. Y yo con esto me regreso a la parte de la sección de preguntas, por si tenemos algún intercambio de preguntas. Muchas gracias por quienes estuvieron con nosotros en esta presentación de Dinámica Familiar. Muchísimas gracias, Rosy, por esta valiosa intervención. Amigos, compañeros que nos ven a través de Zoom o de Facebook, pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Me parece a mí que no, la familia no es el único medio, perdón, la familia es el medio de prevención primario. Me encanta esta imagen que tiene Rosy ahorita aquí en pantalla, porque pues a veces queremos como padres de familia hacer una intervención, ya que nuestros hijos pues están en la secundaria, preparatoria, y donde ya tenemos el conflicto, ya sea de adicciones o de alguna actividad delictiva de la cual nosotros sospechemos, y la verdad es que pues la atención, el crecimiento, el desarrollo, el fortalecimiento se da desde que los niños están pequeños, ¿no? Desde ese entonces, pues a brindarle la atención y ayudarles a desarrollarse, como decía Rosy, en todas las áreas de su vida. Les van dotando de herramientas fundamentales para que ellos puedan llevar una vida sana y puedan comenzar a tomar decisiones a favor de su vida y de la sociedad. Muchísimas gracias, Rosy. Voy a checar si tenemos alguna pregunta. Ahorita mi compañero Pedro, que me apoye, porfa, a checar en Facebook, Peter, si hay alguna. Ok, me parece que el compañero Pedro nos comenta que fue un excelente contenido. Muchas gracias. Es Pedro Arriero, de Derechos Humanos de Temisco. Muchísimas gracias, Rosy. Me parece a mí en lo particular que fue muy, muy claro el tema. Gracias. En Facebook también tenemos otro agradecimiento de parte de... No viene bien su usuario, pero dice muchas gracias por el contenido, muy claro, y la familia, en resumen de todo el texto, la familia es importante para el desarrollo en cuanto a valores de los hijos para efecto en la adolescencia. Ok. También, amigos, si no han pasado lista, les pido por favor que lo hagan en este instante. Ya tenemos varios, pero por si alguien falta, que puedan pasar lista, ya sea en esta sala de chat de Zoom o en la de Facebook. Muchísimas gracias una vez más, Rosy. Agradécele por favor muchísimo a Ricardo, que estas 4 intervenciones en las cuales nos han apoyado han estado excelentes. Son hombres y mujeres de muchísima experiencia. Como leímos en tu currículum, pues 28 años, pues casi media vida, más de media vida, no sé, es toda la experiencia, y mi reconocimiento, Rosy, para ustedes en este gran trabajo que están haciendo, porque la verdad es un trabajo fuerte, o sea, es un trabajo que necesita constancia, conocimiento, dedicación, pasión, y como me comentabas al principio, si no estuvieras completamente convencida de que la familia es el motor, pues probablemente tu trabajo sería una carga, ¿no? Pero yo te observo y veo que eres una mujer apasionada de lo que hace al defender a la familia. Muchas gracias. Pues yo quisiera decir una frase antes de podernos ir, porque de verdad hemos trabajado muy bien con ustedes y con la audiencia que nos escucha. Por ahí hablábamos hace rato antes de salir al aire sobre nuestra vida social, sobre la condición que estamos viviendo actualmente, y que pandemia solo ha puesto como a la luz lo que ya éramos, ¿sí? Quienes eran empáticos, quienes no, tendrán que hacer un trabajo. Pero hablando de familia, yo sí quisiera dejar claro
esta frase que a mí me hizo hacer como toda esta reflexión y mi trabajo sobre las familias. Los hijos no se pierden en la calle, los hijos se pierden en la casa. Y si uno que está en casa logra darse cuenta como hijo cómo vivió su propia historia. ¿Tomaste captura? Y su propia historia la retomamos y la mejoramos. Podemos contribuir a que nuestros hijos o quienes vienen detrás de nosotros, porque habrá quienes haya solteros, solteras, y que así decidan estar en la vida porque es una decisión, pero somos modelos a seguir. Entonces, en la familia siempre estamos siendo observados, ¿sí? Y el ser observados de una manera o de otra nos permite saber, ¿sí?, hacia dónde vamos, ¿no? Afortunadamente, todavía creemos en la familia como una institución y la familia tiene muchas maneras de ser. Lo único que tenemos que tener presente es que la familia funcione bien. Agradezco muchísimo a nombre de Centros de Integración Juvenil la invitación, a nombre de mi director, el maestro Ricardo Lávez Maldonado, y su servidora, por esta invitación, porque efectivamente la familia es la base medular. Muchas gracias.